Jungle. Audio Jungle. Hola a todos y todas, vamos a tener la clase de hoy del curso de señales y sistemas. Vamos a trabajar con el tema de derivación compleja, continuación de la clase anterior. En la clase anterior vimos la parte de funciones y el concepto de derivación de funciones, desde el punto de vista del para qué nos sirven las ecuaciones de Cauchy-Riemann, funciones conjugadas, funciones armónicas y algunas otras cosas. Vamos a hacer en esta clase de hoy algunos ejercicios de práctica para poner en uso muchos conceptos, fórmulas y algunos análisis que aprendimos de la clase anterior. Vamos a trabajar acá. Vamos a trabajar con el ejercicio 2.62 del ejercicio del libro de ejercicios del curso y vamos a tratar de analizar ese tipo de ejercicio. Entonces vean que este ejercicio lo que nos dicen, bueno, z, variable x más jy, componente rectangular y componente imaginaria, es una función. Está descrita según como está expresado aquí. Entonces vean que según como lo tenemos expresado, las imágenes como función, o sea, los valores que genera al evaluar en el dominio, esta componente de aquí me define la parte real de las imágenes, que eso es la definición de lo que nosotros vamos a llamar u de x, y. Y esto que está acá es lo que es la parte imaginaria, que es v de x, y. Recuerdan que nosotros la forma descompuesta de parte real, parte imaginaria de una función es lo que corresponde a la parte real más j veces la parte imaginaria. Eso es lo que tenemos ahí. Y nos dicen es para qué valores. De hecho, creo que a esta pregunta le hace falta una partecita ahí. Sí, claro. ¿Para qué valores? Vamos a pegar acá. Falta la pregunta en sí, lo que queremos hacer. Entonces, ¿para qué valores de las constantes a y b la función f de z es analítica y qué forma tiene entonces f de z', o sea, aquí en la derivada? Entonces, yo lo que quiero es ver para qué valor a y b, que son estas dos constantes que tenemos acá en la función, esta y esta, hacen que esta función de variable compleja sea analítica, o sea, que sea derivable. Entonces es un ejercicio directamente aplicando las ecuaciones de Cauchy-Riemann, porque nosotros lo que vimos es que para una función donde se pueda definir su función de parte real y su función de parte imaginaria u y v, si la función es derivable, digamos, si en el dominio z, esa función tiene que cumplir las ecuaciones de Cauchy-Riemann con respecto a las derivadas parciales, que define la relación de las derivadas parciales de u de v, son los componentes de f de z. Entonces, básicamente, si estas funciones u y v logramos que cumplan las ecuaciones de Cauchy-Riemann, vamos a ser capaces de definir qué valores, en este caso A y B, requiere para que se pueda dar esa situación. Entonces, planteemos, digamos, qué sucede a la hora de aplicar estas ecuaciones. Entonces, vamos a aplicar la primera ecuación de Cauchy-Riemann. Básicamente, esta es, hay que derivar parcialmente a u. U en esta función es x cuadrado más ay cuadrado
menos 2xy. Al derivar parcialmente esta función contra x, necesitamos que al derivar que es la función v con respecto a y, logremos una igualdad para buscar la posibilidad de que sea diferenciable. Y la función de v es b cuadrado de x cuadrado menos y cuadrado más 2xy. Esta igualdad tiene que ser cierta para que se cumpla. Entonces habría que buscar para qué valores de a y b lo puedo lograr. Entonces la derivada parcial significa que voy a derivar asumiendo que x es la variable y que y es una constante para esta variación, para esta tasa de diferencial. Entonces, derivada de x cuadrado, 2x. A más y cuadrado, 0. Porque eso, y es como si fuese una constante, un número cualquiera, constante. Y la otra sería menos 2y. Porque x es lo que estoy derivando. Entonces, menos 2y es como si fuese una constante. Eso es esta parte para derivada parcial contra x. Y la otra contra y tendríamos la primera parte 0 menos 2y. La segunda parte más 2x. Visualizando esta ecuación que está aquí, ustedes la ven. Vamos a ver. Y cuadrado. ¿Sí? Vean que se cumple siempre. 2x es igual a... Bueno, podemos hasta escribirlo para que quede súper expreso. Esta ecuación, esta igualdad a la que estamos llegando aquí, se cumple para todo x y todo y, y no se indefine en ningún lugar. Significa que esta primera ecuación de Cauchy-Riemann es válida siempre. Todo bien. Sin embargo, para poder buscar que sea diferenciable la función f de z, necesito que cumpla ambas ecuaciones de Cauchy-Riemann. No puede ser una, necesita del cumplimiento de ambas. Recuerden que igual, al fin y al cabo, las ecuaciones de Cauchy-Riemann lo que me dicen, son capaces de darme la información para una señal de si es o no diferenciable, o en qué lugares no podría serlo, que es básicamente donde no sea válido el cumplimiento de la igualdad de las ecuaciones. Ahora, la otra es tomar a la derivada de u, pero con respecto a y, que entonces u sería a más y cuadrado menos 2xy. Esto de aquí es u. Y tiene que ser igual a menos la derivada parcial con respecto a x de la función v, que sería b cuadrado de x cuadrado, b de x cuadrado, perdón, menos y cuadrado más 2xy. Según esto, entonces, la derivada parcial aquí sería 2ay menos 2x. Pues la idea era derivar con respecto a y de este lado, y de este otro sería con respecto a x, sería 2bx, 0 aquí el segundo, y este sería más 2y. Viendo esto, ¿qué necesitaría yo para que esta igualdad sea cierta? Entonces necesitaría que menos 2x tendría que ser igual a menos 2bx. Entonces aquí este menos y este menos se cancela, el 2 y este 2 se cancela, y ven que básicamente aquí esto solo sería cierto solo si b es igual a 1. Entonces ahí ya estoy descubriendo el resultado. Y el otro resultado es, la otra parte sería que 2ay sea igual a 2y. Significa que a también tendría que ser 1. Solo si estos dos valores los tuviésemos con respecto a estas funciones, seríamos capaces de... Ah, bueno, no, aquí hay un menos. Un momento, a ver. No le apliqué el menos. Este es menos 2y. Entonces a tiene que ser menos 1.
Solo con estos dos valores somos capaces entonces de que para la función de análisis que estábamos tomando como f de z, lograr que, que las dos ecuaciones de Cauchy-Riemann se cumplan, que a la vez al cumplirse me están diciendo un montón de cosas. Bajo esas condiciones, que de nuevo, esto es como la respuesta más relevante. Si estos dos valores se tienen para A y B, U y V son parte de una función en variable compleja donde U es la parte real y V es la parte imaginaria, donde esa función es analítica y por tanto diferenciable en todo el dominio Z de los números complejos. Además, U y V son funciones conjugadas por pertenecer a una función analítica y además por cumplir las ecuaciones de Cauchy-Riemann en todo el dominio. Y además, como son conjugadas, implica además que U y V son funciones armónicas. Inclusive al ser conjugadas son ortogonales entre sí, sus curvas de nivel y toda esa parte. Ahora, lo que queremos es intentar calcular la derivada. ¿Quién es f de z'? Hay varios caminos, pero quiero utilizar uno que se basa en una fórmula derivada, digamos, de la materia, que está en el libro del curso, que es una fórmula muy útil para calcular la derivada de una función a partir de las derivadas parciales. Entonces, voy a copiar aquí la fórmula que estoy hablando y que en este caso es válida para su uso. Básicamente esta igualdad son dos, una y ambas, digamos, esta igualdad, tanto esta o esta otra, permiten calcular la derivada parcial de una función o la derivada de una función en variable compleja a través de sus derivadas parciales de sus partes real e imaginaria. Vamos a calcular f de z' intentando con la función 1, la parte 1. Entonces, en nuestro caso, lo que quiero buscar quién sería la derivada de f de z. Ya sé que es de hecho una función diferenciable. Lo que quiero es encontrar la función que me permita calcular las derivadas en cualquier punto de f de z. Entonces, esta función dice la derivada parcial de u con respecto a x. Buscando todas las derivadas que hicimos atrás, esta derivada parcial es igual a 2x menos 2y. Esto más j veces la derivada parcial de v con respecto a x. Eso está... Entonces ahí, digamos, la parte... bueno, sí, la parte derivada parcial de v con respecto a x la tenemos aquí atrás. Es la que habíamos obtenido como 2 b, que en este caso hay que usar b igual a 1 para que sea derivable. Entonces es 2x más 2y. Esto bajo el b igual a 1 para que sea una función diferenciable. De hecho, aquí es lo que vamos a tratar de calcular. Y vean, por ejemplo, la idea de esto es buscar como la función en términos de la variable z, si es posible. Vean que si hacemos unas agrupaciones convenientes, de hecho esta no, pero no, sí, esta parte, donde aquí lo que estoy agrupando es 2x con j 2y. Con este de acá. Y si agrupamos los otros, que es este menos 2y y este j2x, vamos a agrupar aquí. Voy a factorizar. Bueno, de hecho aquí hay una forma que se puede ver esto. El j al cuadrado es igual a menos 1. Entonces este menos lo podría ver como más j al cuadrado. 2y más j2x. Ahora vean que de aquí
Si factorizo el 2, tengo x más jy. Pero x más jy es z. Es exactamente nuestra variable z. Y de aquí, si factorizo un j y un 2, voy a tener x más jy. Entonces, en este ejercicio, digamos, fue bastante sencillo, quizás, encontrar quién es la función derivada, que sería 2z más j 2z. Y esa sería la función f'. Inclusive, uno podría decir, asumiendo todas las ideas de funciones de derivación, ¿quién tendría que ser f de z? O sea, ¿cuál sería la función diferenciable que al derivar tiene derivada 2z más j 2z? Entonces uno dice, para que me dé 2z, eso tuvo que haber sido z al cuadrado. Y para que me dé j 2z, esta parte también tuvo que haber sido j z cuadrado. Más una constante k, donde k es algún número complejo. Porque si usted agarra esto y dice, ok, devolviendo cuál sería la derivada de f de z, derivar como tal se puede mientras la función sea analítica en el dominio. Ven que esta es una función polinomial, no tiene polos. De hecho, entonces uno va a decir, recuerda que los polos producen que las ecuaciones de Cauchy-Riemann no se cumplan, y lo que tengo ahí es un problema de indefinición de la función que hace que incluso la derivada no esté definida. Pero eso es un polinomio donde solo tiene un par de ceros. Es una función cuya derivada se puede definir en cualquier punto del dominio. De hecho, eso es lo que me dicen las ecuaciones que acabamos de probar de Cauchy-Riemann. Al pasar todo eso, yo puedo, entonces significa tomar la función y derivar con las reglas tradicionales para generar la función derivada. Entonces, ¿cuál es la derivada de z cuadrado? 2z, una potencia. Más j se ve como una constante y derivo 2z igual para z cuadrado más 0. Entonces, vean, digamos, así es como cerraría la idea de visualizar a la primera derivada. Entonces, la primera derivada de la función es esta de acá, donde inclusive, haciendo una inspección un poquito más del resultado, esta tendría que ser la función f de z, que como en el dominio, por ser polinomio lineal, no tiene polos, no tiene indefiniciones así conocidas, es una función analítica. Y al ser analítica, es diferenciable. Además, cumplía las condiciones de Cauchy-Riemann, por lo tanto, todo bien. Ahora vamos a ver algunos otros ejercicios. Bien, este otro ejercicio es el ejercicio 257 y lo que tenemos es un ejercicio muy interesante, típico, chiva, de cómo utilizar lo que hemos aprendido del tema de esta parte de derivación, Cauchy-Riemann y demás. Lo que queremos en este ejercicio es, existe una función bajo de todo lo que estamos definiendo, f de z con parte real u y parte imaginaria u. Nos están diciendo que la parte real de la función está dada por esta función. Y así, la gran pregunta es que encontremos si existe una función v de parte, que conforme la parte imaginaria de u, o más bien que conforme la parte imaginaria
que conforme la parte imaginaria de la función f de z, pero lo que queremos es que la función f de z sea analítica, porque aquí de hecho, digamos, es una forma indirecta. Nos están diciendo que que v sea conjugada a la función u. Entonces, si v es conjugada a la función u, significa que ambas deberían, les estaría diciendo que indirectamente que cumplan Cauchy-Riemann. Y si cumplen Cauchy-Riemann, que la función f de z sea analítica y por tanto sea derivable. Al ser derivable, la función f de z, luego lo último que vamos a hacer es encontrar dicha función derivada. Entonces vean que acá vamos a trabajar esa parte. Es un asunto importante. Vean que lo que tenemos es, conocemos la parte real, entonces en este caso es 2x, 1 menos y. Esta es la parte real de la función. Y la parte imaginaria no tenemos idea aún, digamos, quién debe ser esa componente. Lo único es que la función v, que es la desconocida, tiene que ser conjugada a la función u, para que puedan ser en conjunto una función analítica. Entonces vamos a trabajar, cuando tenemos esta idea, las únicas dos ecuaciones que tenemos para poder trabajar esto, son las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces, ¿qué nos dicen las ecuaciones de Cauchy-Riemann? O sea, para que una función sea analítica, por ejemplo, la función que conforma la parte real de dicha función, si yo la derivo parcialmente contra x, tiene que ser igual a la derivada parcial con respecto a y. Es una igualdad que podemos utilizarla para intentar buscar entonces cuál es la función v que al derivarla con respecto a y es igual a la derivada de u con respecto a x. De hecho es que vean que entonces, ¿quién sería la derivada parcial de u con respecto a x? Sería 2x menos, estas partes serían 2xy. Si derivamos esto con respecto a x, esto sería 2 menos 2y, igual a la derivada parcial con respecto a y. Entonces esto ya nos dice mucha información. Es aquella función v que al derivarla parcialmente con respecto a y sea 2 menos 2y, esa función será v. Esto es lo que se puede hacer a través de una integral donde se haga la consideración de que hay que hacer la derivada con respecto a y, asumiendo x constante. Entonces aquí lo que podemos hacer es esto, decir así, 2 menos 2y, si lo integramos contra respecto a la variable y, con un diferencial parcial, que eso significa que vamos a asumir en esta integral que x es una constante tal y como se trabaja, va a ser igual que la integral de la derivada parcial de v con respecto a y, de y. Básicamente agarro la ecuación y voy a integrarla a ambos lados, solo que esa integral tiene que tenerse la consideración de que lo que hay que hacer es una integral con respecto a y, asumiendo a x como una constante. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, si aquí yo derivé a v con respecto a y, es la función derivada de v parcialmente, a la hora de integrarla parcialmente, como son operadores inversos, de aquí lo que voy a generar es v de xy, la función u. Entonces, si yo la derivo y después la integro, como son operadores inversos, lo que va a generar, entonces aplicar ambos, va a ser v, la función inicial. Y del lado izquierdo, lo que hay que hacer es integrar asumiendo a x como una constante. Entonces, 2, si lo derivamos, si lo integramos, va a ser 2, la integral de una constante sería 2y, menos 2, y cuadrado medios. Eso es, de hecho, digamos, ¿cómo lo podríamos probar de que es integral? Si usted hace esto y lo integra, perdón, y lo derivamos,
La derivada de esto, digamos, va a ser 2 menos 2y. Entonces está bien, entonces significa que esta parte de la integral está listo. Sin embargo, cuando uno hace una integral parcial, como se hace cualquier integral indefinida, aquí vamos a, usualmente, digamos, si es en variable real, si no parcial, usted dice aquí más una constante k o una constante c. Sin embargo, lo que hay que entender es que esta constante que va aquí puede depender de x. Cualquier cosa que falte ahí, si solo depende de x, cuando se derivó parcialmente contra y, fue 0. Entonces, de hecho, si usted dice aquí esto, vean, la idea es entender como si usted agarra esta parte de aquí y lo deriva parcialmente con respecto a y, de eso que está ahí, quedaría, daría 2 menos 2y, y si es una función en términos de x, más 0. Entonces, esa función f de x es una función que solo depende de x y todavía no la conocemos. Entonces, aquí lo importante, digamos, si uno entiende bien esa igualdad, toma una ecuación de Cauchy-Riemann, la interpreta, utiliza la información que tiene y trata de llegar a este lugar, a este punto, lo que uno siempre va a lograr encontrar, es algo siempre, digamos, trabajado así, es que la función v va a ser, ya sabemos que tiene esta componente, o sea, esta parte ya es fija, que es como lo que depende de la parte de y, de la parte imaginaria de los zetas. Pero aún no encontramos esta parte. Y no podemos asumir que es 0. Cualquier cosa puede ser ahí que dependa de x, funcionaría súper bien. Ahora, el detalle aquí es que solo hemos utilizado el análisis de una ecuación de Cauchy-Riemann. Y para que v sea conjugada a u, necesitamos que cumplan las dos ecuaciones. Entonces aquí hemos hecho un análisis de búsqueda de la función v, pero solo a través de una de las ecuaciones de Cauchy. Eso lo que nos dice es, ok, vamos muy bien, pero usted nada más ha hecho la mitad del camino. Entonces, ¿qué es lo que dice la segunda ecuación? La segunda ecuación es si la función u derivada parcial con respecto a y tiene que corresponder a la derivada parcial con respecto a x con un signo de u. Entonces vamos a tener esa parte por aquí. Ahora, lo que vamos a resolver más bien es esta parte. ¿Quién es ahora nuestra propuesta con respecto para v? Entonces nuestra propuesta para v es esta función que tenemos aquí, que es 2y menos 2y cuadrado, no, menos y cuadrado más f de x. Si tomamos eso y lo derivamos parcialmente con respecto a x, vean que todos estos primeros dos términos no dependen de x. Entonces, solo lo que no conocemos dependería de x. Para hacer eso, lo que vamos a decir, llamemos nada más a eso f'. Es lo que resulta el derivar, digamos, f de x. Y del lado izquierdo, lo que podemos es entonces buscar esta parte. ¿Quién sería la derivada parcial de y de u? U es 2x menos 2xy. Si tomamos eso y lo derivamos parcialmente contra y, esto sería menos 2x. Entonces vean que estamos llegando a una igualdad aquí que ya nos podría dar mucha información. Voy a intercambiarla porque se ve más bonito. Voy a poner más ordenado. F de x' del lado izquierdo igual a menos. Aquí me está faltando un menos. Un menos aquí que dejé botado. Entonces este menos cancela el otro y aquí sería positivo. Entonces la primera derivada de f de x es 2x. Si al tener esto, o sea, si es que la primera derivada es 2x y ya sabemos que esto de aquí no depende de y de nada, o sea, no debe tener ninguna y adelante, es una función solo de x. O sea, y eso es así por como salió, como nació.
nació como una constante de la derivada parcial de la otra ecuación de Cauchy-Riemann, pero contra y. Y ahí, aquí fue donde, digamos, nos apareció el por qué existe esta parte. Ahora, si tenemos eso, que la primera derivada de f de x es 2x, suponiendo, digamos, que usted dice, ok, vamos a ver quién tendría que ser f de x. Lo integramos y sería la integral de 2x. Eso es algo realmente muy simple. La integral indefinida sería x cuadrado medios más una constante k, donde esta constante k, aquí como está en esta solución, tiene que ser real. Ahora, ya teniendo esto, ¿qué tendríamos, digamos, de análisis? El análisis que, digamos, que podemos llamar esto como un punto 3. Bueno, la parte 3 de este análisis ya nos está diciendo que v, según lo que entendimos, es 2y menos y cuadrado. Eso, más lo que encontramos que es f de x, que es un x cuadrado medios más k. Eso corresponde a la función v, que es la que define la parte. Vamos a ver, 2x. Ah, mira, no. Esto es 2. Aquí me faltó el 2. El 2 este. La integral de x es x cuadrado medios y este se cancela. Entonces esto más bien es x cuadrado nada más. Esa es la propuesta que si lo hicimos bien y resolvimos el análisis que corresponde a partir de las ecuaciones de Cauchy-Riemann, esta función, si lo hicimos bien, tiene que ser conjugada a la función u, porque eso es lo que andábamos buscando. Entonces uno si quiere, digamos, asegurarse de que, digamos, eso es una función que nos está resolviendo lo solicitado, el camino es súper fácil de darse cuenta. Porque, ¿qué tiene que suceder? De que cumpla. Entonces, que cumplan las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces, usted dice que si esa es la solución para v, probemos. Entonces, usted dice, bueno, si es así, esa función, primero, al derivar en la primera ecuación de Cauchy-Riemann así, tiene que ser cierta esta igualdad. Entonces, con respecto a x, en esta parte habría que derivar a 2x menos 2xy. Y con respecto a y, nuestra propuesta, 2y menos y cuadrado más x cuadrado más k. Esta parte sería un 2 menos 2y. Y la otra parte con respecto a y sería 2 menos 2y más 0. Entonces vean que la primera ecuación de Cauchy-Riemann es exacta y perfecta el cumplimiento. Entonces la primera ecuación todo está en orden. Y si evaluamos la segunda dice que esto sería derivada parcial de u con respecto a y menos la derivada parcial de v con respecto a x. Aquí hay que tomar a 2x menos 2xy. Y aquí esta parte sería, entonces, bueno, hay que derivar a la misma función. Entonces aquí es con respecto a y, esto es constante 0. Y aquí es menos 2x. Y aquí sería, esto con respecto a y sería... a y, hay un errorcito nada más, para ver. Eso es con respecto a x. Con respecto a x entonces sería 2x.
Todo esto es 0 y k también es una constante, entonces 2x. Entonces ven que aquí la segunda ecuación es cierta. Nuestra función v es una función solución para lo propuesto. Y de hecho solo va a haber una. Pues, bueno, hay infinitas si consideramos a cualquier valor que le podamos definir acá. Acá puede ser cualquier número que le pongamos y cumpliría igual la demostración de que sean funciones conjugadas. Pero tiene que ser esa forma, esa función o esa solución que estamos definiendo. ¿Cómo estamos seguros? Vean que al aplicarle las dos ecuaciones de Cauchy-Riemann, calzan de forma correcta. Y entonces eso dice U y V. Entonces vamos a ver, digamos, porque son un montón de cositas. Conclusiones. Una, que la función U de x, y V, que es la que acabamos de proponer, son conjugadas entre sí. Entonces, al ser conjugadas, implica, otra de las cosas es que V es armónica. Recuerda que ser armónica es para cada función particular que cumple la ecuación de Laplace. Y las funciones conjugadas de funciones f de z analíticas, en este caso, son siempre armónicas. Y si U es armónica y son conjugadas entre sí, eso implica además también que V tiene que ser armónica. Otra condición, que f de z, como sus partes real e imaginarias son conjugadas entre sí, f de z es analítica. Al ser analítica, también en cualquier, porque las dos ecuaciones de Cauchy-Riemann se cumplen en cualquier lugar del dominio X más JY, significa que entonces f de z es diferenciable, es derivable. Entonces tenemos las funciones, son conjugadas, son armónicas, y la función f de z es analítica y es derivable. Inclusive, para poder calcular quién es la función f de z', podemos hacer el trabajo similar al que tomamos el ejercicio anterior, donde en el ejercicio anterior lo que tenemos es que la función f' de una función analítica, la ecuación que teníamos anterior era que es igual a la derivada parcial de u con respecto a x más j veces la derivada parcial de v con respecto a x. Son dos ecuaciones, pero usando esta la podemos utilizar, y aquí sería, ¿quién es la derivada parcial de u con respecto a x? La tenemos, por ejemplo, aquí, vean, en la primera ecuación de Cauchy-Riemann. Entonces esa parte la podemos obtener. Esto, esa es la derivada parcial de u con respecto a x. Y la derivada parcial de v con respecto a x es esto de acá. Entonces esto sería 2 menos 2y más j veces 2x. Y vamos a ver, aquí podríamos agrupar algo un poquito, vean acá el j y el 2, se lo podemos factorizar y quedar aquí a x. Este menos, igual que el ejercicio anterior, lo podemos ver como un j al cuadrado. Entonces va a quedar aquí más jy. De hecho, si distribuimos esto es j 2x, que ahí está el término, y j por j menos 2y, que aquí está el término. Entonces esto equivale a estos segundos dos términos y sobraría un 2. Por lo tanto, esto es igual a 2 más j2z. Como f de z es diferenciable y esta es su derivada, podríamos encontrar f de z como la integral regular indefinida de f de z'.
que esto sería f de z. Estoy adelantando un poquito integración, que es el tema siguiente de los que faltan del curso, pero no es tampoco tan, digamos, incorrecto decir, si habíamos definido la derivada bajo la misma forma que se definió en variable real, y la integral por definición es el operador inverso de la derivada, aquí podemos usar las reglas de integración que se usan normalmente. Solo que tenemos variable compleja. Hay cosas más que ver cuando se hagan integraciones en variables complejas cuando no sean indefinidas. Y algunas cosillas por ahí. Pero aquí, si f de z es analítica, ese es el detalle. Si f de z es analítica, que en este ejercicio ya vimos que lo es con ese par de funciones, yo puedo integrar en forma indefinida como el operador inverso de la derivada, con las reglas que corresponden a la integración, conocidas, porque recuerden, las reglas a la hora de derivar que concluyen en lo mismo. Entonces vean aquí el detalle. ¿Quién sería la integral de 2 más j 2z con respecto a z? Indefinida. De asumiendo las mismas reglas, esto sería 2z más j, z cuadrado medios. Aquí esto hay un 2. Me faltó. Por 2 y más una constante k, que eso sí, esta constante aquí puede ser compleja. Esa es nuestra propuesta, que f de z sea 2z más jz cuadrado más k. Y uno dice, ¿será esa propuesta correcta? Aplique el operador de derivación y así usted lo corrobora. ¿Cuál es la derivada de f de z? Al ser analítica podemos derivar basando las reglas de derivación normal. El problema es donde no sea analítica. Entonces, ¿cuál es la derivada de esto? ¿Cuál es la derivada de 2z? 2 y la de este otro término más j2z más 0. Entonces vean que le volvemos a llegar al resultado que ya sabemos. Entonces, todo bien. Hasta aquí ese detallito que estamos usando, la integral indefinida. Indefinida es que no tiene límites. No estoy evaluando desde un rango de dominio hasta otro. Ese es el cuento para el final de esta gran unidad de derivada, de variable compleja. Pero bueno, ya tenemos varios resultados corroborados, conocemos nuestra función, conocemos su primera derivada. Entonces, aquí estas dos serían parte del resultado del ejercicio, función y su derivada. Donde aquí quizás nada más k puede ser cualquier número complejo, si lo vemos así. Solo que este k, de hecho, voy a ponerle como otro valor. Pongámosle es una constante a, donde puede ser, digamos, cualquier número complejo, con la idea de que se puede derivar. Sin embargo, vamos a ver, para que calce según todo esto, f'. Vean que k, digamos, esta parte, así como está definido, u no tiene ningún, vean que la función u no tiene nada constante, todo depende de x y de y. V sí tiene una constante que podemos encontrar que era el k. K va a generar resultados en la parte imaginaria. O sea, la constante K que habíamos encontrado aquí atrás va a aportar en la parte imaginaria de la función f de z. Entonces, por definición, como está definido U, A no puede ser propiamente cualquier número complejo. De hecho, aquí hay un errorcito, digamos, conceptual con respecto al ejercicio. O sea, que hay que ajustar bien. Como U no puede aportarle A, no puede aportarle a U. O sea, esto, digamos, en un caso particular, A no puede ser 1 más J, porque este 1 es real.
aportaría a la parte real de la imagen. Pero si usted viene y observa a U, U está definido por eso, así está propuesto en el ejercicio. No puede venir de otro lugar de lo que estamos agregando algo que le agregue la parte real de la imagen. Entonces, basándonos en esto, A es complejo, está bien, eso digamos desde algún punto de vista, para que calce, eso sí, con el enunciado, como, y que tiene que calzar, porque eso es lo que estamos resolviendo, eso no puede ser así, que tenga parte real imaginaria. Entonces, además de ser complejo, la parte real de A debe ser cero. Tiene que cumplir estas dos condiciones para que calce todo bien. Entonces, A solo puede aportar en la parte imaginaria y que representaría la misma constante K, o sea, el aporte de algo que es en la parte imaginaria proveniente de la función V. Es un detallito muy fino, pero que tiene que calzar según en este tipo de ejercicios y este particular para que, digamos, su solución sea correcta. Bien, ese es este ejercicio. Ahí tenemos un análisis. Son de los ejercicios muy interesantes porque es como que yo conozco la mitad de la función y me están poniendo a jugar como al detective de que cuál tiene que ser la otra función. Investigue cuál es la otra función conjugada a la que me están dando que hacen que sea el conjunto una función analítica. Pues vamos a ver otro ejercicio por acá. Este ejercicio es igual. Ahora, en este ejercicio me están diciendo que la función u tiene, primero que determine si la función u es armónica y si lo es, que busque alguna función conjugada para ella. De hecho, eso es importante. Creo que ahora esos ratos no lo expusimos o no lo analizamos así. Si usted quiere que dos funciones sean conjugadas entre sí, de variables reales, estas de x y y, u y v, digamos. Si usted quiere que sean conjugadas, un requisito es que sean armónicas. Entonces, ser armónica es un requisito que siempre van a cumplir las funciones conjugadas, o es una característica. Entonces, si hay alguna función que no es armónica, nunca va a poder ser conjugada de alguien. Eso es importante, porque para ser conjugada de alguien, tiene que ser armónica. Un requerimiento propio. Entonces, nuestro trabajo inicia en este ejercicio analizando si esta función u que me están definiendo, que es x cubo menos 3xy cuadrado, si esta función menos 1 es armónica. Armónica realmente nada más un análisis que defina que si cumple la ecuación de Laplace, donde la ecuación de Laplace, recuerden que era una segunda derivada parcial de esa función con respecto a x, y al aplicárselo igual con respecto a y, tiene que ser igual a 0. Si no cumple la ecuación esta de Laplace, la función 1 sería armónica. Entonces vamos a buscar a resolver esa parte. Vamos por aquí, vamos a calcular esas derivadas parciales. Bien, empecemos con la primera. Entonces, esto hay que derivarlo parcialmente contra x. Entonces, esto sería 3x cuadrado menos 3y cuadrado. Ahora, la segunda derivada parcial, da igual, la misma función. Básicamente, esto sería derivar este resultado más bien otra vez. Entonces, contra x, esto sería igual a 6, 3 por 2, 6x. Ese es el primer sumando que va aquí en la ecuación. Ahora vamos con el segundo. Entonces aquí tenemos 1. La segunda parte, pues derivada parcial con respecto a y. Y es la misma función, es x cubo menos 3xy cuadrado menos 1.
Con respecto a y, tendríamos menos 3 por 2, 6, xy. Y ahora, la segunda derivada, igual. Su segunda derivada es este resultado anterior, otra vez con respecto a y. Entonces aquí sería menos 6x. Con estos dos resultados, para que se cumpla la ecuación de Laplace, es que al sumarlos sea igual a 0. Como esto es cierto, entonces lo que implica, por lo tanto, entonces la función u que están, digamos, proponiendo es armónica. Entonces, de hecho, cuando usted sabe que es armónica, esto es bastante ya información. Al ser armónica, es como la garantía de que tiene que existir v, porque toda función armónica debe de tener una función v que en conjunto sean, digamos, funciones conjugadas. Entonces esto es como, por así decirlo, la evidencia que estoy logrando demostrar de la existencia de v. Pero no cualquier v, ese v que sea armónico y que también es conjugado con u, o que conjuntos son conjugadas. ¿Cómo encontramos v? Es el mismo ejercicio que resolvimos en el anterior. Entonces esta es una práctica adicional sobre esa misma idea. Voy a trabajar con las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces, a partir, vamos a decir aquí entonces, o con la idea, a partir de las ecuaciones de Cauchy-Riemann, vamos a tratar de buscar v. Primera ecuación, vamos a usarla. Derivada parcial de u con respecto a x igual a la derivada parcial con respecto a y de v. ¿Qué conocemos? Conocemos a u, que es nuestra función x cubo menos, esto es u, y lo que no tenemos por acá, la otra parte. ¿Quién es esta derivada parcial? Ya la tenemos calculada, es 3x cuadrado hasta arriba, menos 3y cuadrado. Ahora, cuando lo derivamos parcialmente, ahí está ese resultado y tiene que ser igual a la derivada parcial de v con respecto a y. Ahora significa que si integramos a 3x cuadrado menos 3y cuadrado de forma parcial contra y, o con un derivador parcial, tendríamos la integral también de la función v derivada, o la primera derivada parcial de v para y. Del lado izquierdo vamos a integrar ese factor asumiendo que y es variable y x corresponde a una constante. Entonces aquí tendríamos 3x cuadrado y, donde 3x cuadrado es una constante. Entonces sale y menos 3y cuadrado sería y cubo entre 3 más algo que pueda existir como llamémosle función f de x que dependa solo de x, como la constante de esta integral indefinida. Y aquí v. Entonces vean que ya este primer análisis nos está dando casi la función completa que andamos buscando.
que esa función va a ser 3x cuadrado y menos y cubo. Básicamente lo que nos hace falta es quién es f de x y podríamos decir ya el resultado. Para encontrar f de x, lo que bastaría sería usar la otra ecuación de Cauchy-Riemann. Entonces aquí, digamos, hicimos este análisis, ahora vamos a irnos con la otra ecuación. Este era que u con respecto a y igual a menos v con respecto a x. Es como el cruce, hay que menos un signo ahí, o más un signo de menos, que parece. ¿Qué conocemos? Sería la derivada parcial de respecto a u con respecto a y. U es x cubo menos 3x y cuadrado menos 1. Y de este lado menos la derivada parcial y lo que sería v, que hasta el momento conocemos, es esto. Derivamos ambos lados. Aquí x es una constante. Entonces sí, esto es 0 y aquí sería nada más menos 6 xy. Del lado derecho sería 6xy de 3 más f'. 3 por 2. Y el menos de afuera. Este menos no hace falta ponerlo aquí porque igual se podría incorporar a la función f de x. Entonces, igual como es una... puede estar incorporado en la función. Vean que aquí estamos diciendo, esto se anula, es una igualdad en el fondo. Al tener esa igualdad, estamos viendo de que la primera derivada de x tiene que ser igual a 0 para que pueda ser cierta la segunda ecuación de Cauchy-Riemann. Yo necesito que las dos ecuaciones sean ciertas para que sean funciones armónicas y sean conjugadas entre sí. Entonces, la única forma que f de x a la hora de derivarlo sea 0, esto no creo que es bastante, digamos, simple entender, es que f de x sea una constante, donde k es una constante real. Cualquier constante que sea la función f de x, al derivarlo con respecto a x es 0. Y recuerden que no podríamos poner yes porque debido a cómo nació f de x, solo puede depender de x. Dentro de lo que pueda hacer f de x no puede haber nada de yes, porque eso vino de la integral parcial que hicimos. Ese es el análisis que uno puede, digamos, concluir viéndolo así. Significa que uno puede, digamos, decir, por lo tanto, al final, digamos, por lo tanto, todo esto implica que nuestra función v tiene que ser 3x cuadrado y menos y cubo más una constante k. Al decir uno de eso dice, significa que esta función con la función original, u, o la preliminar, es que estas funciones deben ser conjugadas. Deberían ser funciones nuestra idea de respuesta, digamos, que llevamos hasta aquí es que estas funciones tienen que ser funciones conjugadas. Mover esto por acá un poquito. Entonces, para uno estar seguro si la respuesta es cierta, correcta y demás,
Si para nosotros estas funciones son conjugadas entre sí, podemos, digamos, es como la validación, si resolvimos el ejercicio bien, es ver, digamos, tanto la función de la primera ecuación de Cauchy, si es válida y si la segunda lo cumple. Si lo cumple, nuestra búsqueda, nuestra investigación de quién era V fue correcta. Entonces aquí uno dice, es como un tipo de prueba. Aquí lo puse mal. Es que están en el orden contrario. Vamos a ver aquí. V es la de abajo. Entonces, si son funciones conjugadas, al ponerlas en la primera ecuación de Cauchy-Riemann, tiene que ser cierta esta igualdad. Entonces, para poder revisar hay que derivar esto. Entonces, aquí sería 3x cuadrado menos 3 con respecto a x menos 3y cuadrado. Y el lado derecho sería con 3x cuadrado, la primera parte, menos 3y cuadrado, más 0. Acá se deriva de 0. Primera ecuación de Cauchy-Riemann, cierta. Entonces uno dice, todo bien. Me parece que el trabajo que hicimos fue bueno. Pero tiene que no ser solo bueno con esta ecuación, tiene que ser válida para las dos. Nada más la mitad del camino. Ahora hay como invertir los derivados, derivadas y con menos. O sea, ahora es contra y y x en ese orden. Entonces esta primera parte para y y el resto es constante, eso es 0. Y esto sería menos 6xy. Y este lado también sería menos 3 por 2, 6xy. Y esta parte más 0. Y 0. Y cubo y k es, o sea, al derivarlos contra x da 0. Entonces también es cierto. Perfecto, cumple las dos ecuaciones de Cauchy-Riemann. Fue que la función v que encontramos está correcta. Entonces uno dice, ya puedo estar, digamos, tranquilo. Más esta parte no es que sea estrictamente necesaria, pero es la forma de analizar si el resultado ofrecido cumple lo que nos están proponiendo que encontremos. V es la función que estamos definiendo como la función armónica que es conjugada a U. Ahora, igual que el ejercicio anterior, podríamos hacer el análisis de quién es f de z. Y que ese análisis siempre es que muchas veces se requiere o es parte importante saber cómo. Hay dos formas. Quizás una es trabajar con la primera derivada. Si la primera derivada la encontramos, podemos encontrar a f. Entonces la función f de z' es derivada parcial de u con respecto a x más j veces la derivada parcial de v con respecto a x. Esto corresponde a, ya las tenemos aquí atrás, u con respecto a x es 3x cuadrado menos 3y cuadrado. De hecho voy a marcarlas aquí para que... Esta es una, la que estamos ahí usando, y la otra que ocupamos usar es esto,
que es v con respecto a x en el menos. El menos es de la ecuación de Cauchy-Riemann. Entonces aquí más j veces 6xy. ¿Y qué podemos sacar de acá? Yo factorizaría el 3. Si factorizo el 3 tengo x cuadrado más j2xy menos y cuadrado. Y este resultado es una parte, siempre sale muchas veces. Si usted tiene z al cuadrado descompuesto en parte es x más jy, real, la parte real más la parte imaginaria, o sea, en forma rectangular. Un z cuadrado es equivalente a decir, vean que aquí por fórmula notable esto es x cuadrado más j2xy más el segundo al cuadrado, y el segundo es jy al cuadrado. Entonces j al cuadrado es menos y cuadrado. Es justo el término que está ahí adentro. Significa que la primera derivada expresada en variable z es 3z cuadrado. Mira qué bonita está ese detalle. Así. Y aquí es el truco que hacemos. ¿Quién sería la primera, la función f de z? Truco no, está totalmente validado, digamos, es un camino de la integral de f'. Y como es analítica, aquí está el detalle del ejercicio anterior. Como f de z es analítica, f de z' existe. Y el operador derivada e integral indefinida son inversos. Entonces aquí puedo usar las mismas reglas de integración y decir que la integral indefinida de 3z cuadrado para z me va a dar f de z. Que esto sería 3z, z cuadrado, z cubo, entre 3 más una constante k. Y es el mismo análisis de hace rato. De hecho, esa constante la voy a llamar igual para a. Para que, digamos, tenga sentido. Ahora, según este análisis, z al cubo más a es la función f de z. Inclusive entonces podríamos decir, seguro, de ahí sí, vea, derive esta función 3z cuadrado. Entonces, hasta aquí, la función de hecho es analítica, ¿ven que básicamente no tiene polos? Entonces, como son polinomios, solo los polos son el problema que dan de dónde la función no sería derivable. Pero hay que entender el detalle es, vean que la función u así está definida. Ya está propuesto esta parte. Entonces esta función que está aquí aporta la parte real de las imágenes. V no puede aportar la parte real de las imágenes. Si hacemos el análisis de A proviene del factor K, que podría ser cualquier número real, pero este factor K solo aporta la parte imaginaria de las imágenes, de la función f de z. Por lo tanto, aquí yo no puedo asumir que A sea, digamos, un número que aporte parte real. Para cerrar bien este detalle, entonces aquí tiene que ser así. A está bien la idea de que es un número complejo, pero tiene que cumplir un requisito. En este mismo ejercicio tiene el mismo requisito del anterior. La parte real de A tiene que ser 0. Para que no aporte a la función U, que es la única encargada de dar las partes reales de las imágenes de f de z. Es un ejercicio bonito este, y al igual que el anterior, donde entonces ya tenemos bastantes cosillas aquí. U y V son armónicas, U y V son conjugadas entre sí, f de z es derivable y f de z es analítica en todo el plano complejo.
Vamos a ver otros ejercicios que tenemos por acá que quiero hacer. Es un ejercicio de un examen de hace un buen rato, del 2011. Dice, indique si existe alguna función v conjugada a u, donde u es la función que está propuesta ahí. Ven que si vemos las respuestas es como un tipo de marque con X. Dice que indique si existe. Entonces una respuesta es no, porque u de X es tal cosa. De hecho es no armónica sería. Porque si u no es armónica, no puede existir v. Recuerden, fue lo que el ejercicio anterior. Ya lo sabemos, o la parte de esta parte de la materia. Si sí existe, es porque U es armónica. Entonces, al ser U armónica, es como la evidencia de que sí debe de existir V, que es conjugada a U. La pregunta C dice, ¿hace falta información para determinar si existe una función V conjugada a U? A mí no me suena eso porque si ya conozco a U, yo puedo aplicarle la ecuación de Laplace. Tal vez habría que ver si por la constante A ahí habría que un problemilla, pero no es algo que yo. De hecho, A nada más hay que entenderlo como una constante y creo que no se especifica. Y es una constante real, porque como pertenece a U define la parte real de las imágenes de una función f de z. Es una función en variable real. Entonces A tiene que ser una constante real. Y dice que cualquier función analítica es conjugada a U. Ese último hay un error, porque usted no puede decir, eso es un concepto muy, o es un error de definición clásico. Usted no puede decir, nunca se puede decir que esta función v de xy sea analítica. Porque la que estamos haciendo, todo este análisis que uno hace, es para analizar, valga la redundancia, la idea que sea analítica, pero con respecto a la función de variable compleja. Entonces ahí no, de hecho eso es un error, es una de esas respuestas sin sentido. De hecho ahí descartaría esa opción D, porque no puede ser que uno diga que la parte real o la parte imaginaria, o sea, U de X, Y o V de X, Y sean analíticas. Lo que uno dice de analíticas es para la función f de z que conforman ambas, que es otra cosa. Pero bien, aquí básicamente este ejercicio, la C no suena porque ahí conocemos a U, se puede verificar el cumplimiento de la ecuación de Laplace. La respuesta debería estar entre A y B. Solo lo único que yo necesitaría es... Perdón, esto sería así más bien. Si la ecuación de Laplace para la función U que conocemos acá, si es válida, si es cierta la ecuación, si se cumple, nos estaríamos logrando definir que U es armónica. Y al ser armónica, U existe. Entonces veamos eso ahí. Aquí sería la función es x cuadrado igual, bueno, esto es lo que tiene que ser cierto. Si es cierto, hay un cumplimiento de la ecuación y
U sería armónica. Entonces vamos paso a paso. Vamos a resolver la primera derivada, porque es de orden 2, entonces la primera sería esto de aquí adentro con respecto a x. Y aquí volví a cometer... El error estaba aquí más bien, lo que iba viendo que había propuesto acá. Así es. Sí, ahí está correcto. Primera, con respecto a x, sería 2x el primer término, el siguiente 0, más 2a el segundo, más 0. Ahora con respecto a y, 0 el primero, menos 2y el segundo, más 0. Y ahora con respecto a x sería 2. Este no era un igual aquí. Disculpas, esto es un más. Y aquí con respecto a y, menos 2y. Menos 2, perdón, porque el y... Sí. Menos 2 menos 2 es 0. Y el cumplimiento de que la función es armónica a partir de la ecuación de Laplace es cierta. Por lo tanto, o sea, al cumplirse este análisis, esta verificación que hicimos, estamos diciendo U es armónica. Y eso es mucho, porque al U ser armónica, hay otro concluyendo, es que V existe. V existe y de forma que sea conjugado, podemos ponerlo así, de forma que con V de x, y en f de x, y en una función de esta forma son conjugadas entre sí. Y además podríamos poner y f de x, y es analítica. No lo piden, pero es algo de nada más. Entonces la respuesta, digamos, sería sí, porque u de x, y es armónica. Eso es lo que ese es el detalle que estamos usando para poder decir, es validar la existencia de v. Ahora tenemos, dice, esas son las trayectorias e a la menos x coseno de y más x más jy igual a una constante. Esas son curvas de nivel, tal vez ahí lo que hace falta. ¿Recuerdan que las curvas de nivel? De hecho voy a traer un dibujito de uno de los ejercicios que hicimos antes. Creo que era acá o por acá. Esta. Solo lo voy a usar para comprender y recordar esta parte. Esto era de otra función que está en ejemplo, digamos, en el mismo libro del curso. Pero la idea es, una curva de nivel es, si usted tiene una función, o sea, u de x, y, cualquiera. En este caso, asumamos que sea u. Y esta función u es e a la menos x más, bueno, e a la menos x coseno más xy. Las curvas de nivel es cuando esta función xy es el plano. Entonces, vean, aquí está x y y. Las curvas de nivel son aquellas que ustedes, digamos, teniendo la función, hace constante las imágenes. Entonces, digamos, usted dice aquí igual a un k es, ok,
igual a la altura, que este es, digamos, el z, digámoslo así, hacia arriba, para k igual 2, k igual 3, k igual 4, es como hacer cortes. Cada corte, de hecho, que como en esta figura, esos cortes serán menos 30, menos 20, 10, 0, 10, 20, 30. Se proyectan en un plano y esos planos, que es esto que está aquí, esto es lo que significa las curvas de nivel. Son curvas de nivel y que eso aplica para de funciones en 3D reales, en 3D. Entonces aquí básicamente lo que están en la ecuación que me están dando acá es una ecuación de curvas de nivel, más que me está diciendo que K es cualquier constante en R. Yo le puedo dar cualquier valor y me va a dar una curva de nivel. Dice cuáles trayectorias son ortogonales a esas curvas de nivel. Es como por así decirlo. La que me están dando son las de color, digamos, acá, las fucsia. Y la pregunta que me están definiendo cuáles son las de color verde. Entonces las de color verde son las que son ortogonales a las de color fucsia en el dibujo. Entonces, esto es asociado a analizar el detalle de que si U lo veo como una función de la, digamos, en variable compleja, con lo que hemos aprendido, es como una indirecta. Así, si U y V son conjugadas entre sí, sus curvas de niveles son ortogonales. Entonces, básicamente, si asumo que esto es la función U, la pregunta es, ¿quién es la función V que proporciona curvas de nivel ortogonales a U? Entonces, para poder analizar eso, hay que ver entonces a las posibles candidatas para hacer V, porque bueno, aquí de hecho de las opciones de respuesta, una es que ninguna lo sea, pero eso solo lo puedo entonces garantizar si las primeras tres no son curvas de nivel ortogonales a lo que me están dando. Entonces, las candidatas a las funciones V son esta de acá, digamos, esta es la candidata 1, no pueden haber varias, eso es algo importante. Esas son las candidatas. ¿Qué tienen que cumplir esas candidatas para que sean o produzcan curvas ortogonales a la función que estábamos a lo propuesto? De que sean conjugadas, o esta V tendría que ser conjugada a U, y al ser conjugadas que sean cumplidoras de las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces podríamos irnos por ahí, podríamos analizar y irnos por el camino de debe de cumplir, si la función V que estamos haciendo de que cumpla, tiene que cumplir ambas, pero podríamos empezar por esta ecuación de Cauchy-Riemann. Ahora, ¿quién es la primera derivada de U con respecto a X? Hay que entonces derivar U es e a la menos X coseno de Y más XY. X es la que integro, Y es una constante. Entonces aquí tendríamos, por regla de la cadena, y coseno de Y se ve como una constante, sería menos E a la menos X por coseno de Y, más Y.
Aquí la pregunta es sencilla. ¿Cuál de las tres funciones que parecen estar ahí, opción propuesta, al derivarlos con respecto a y me va a dar esto? Tiene que ser igual, entonces uno dice, ok, ¿cuál podríamos escoger? Yo me iría, vean que la segunda candidata es como la que tiene la cara, que esto va a funcionar. Ahí estoy yéndome por la segunda opción, por un asunto de inspección. Es la que parece que al derivarla con y me da el resultado del lado izquierdo. Entonces, con respecto a y, menos e a la menos x, eso es una, como una constante. Y la derivada de un sen es coseno. Y aquí sería más 2y entre 2. Esto es cierto, se cumple. Por lo tanto, entonces, en este caso, la función u de xy igual a la menos x sen de y más y cuadrado medios menos x cuadrado medios es conjugada a, bueno, no, esto es un asunto medio parcial. Estoy haciendo una conclusión parcial sin haber visto la otra ecuación. No necesariamente. Borren esto todavía. No es cierto de que esto sea totalmente aún ya asumible. Voy a ordenar esto. Creo que esto lo hicimos un poco. Voy a poner esto aquí para ganar espacio. Estoy desaprovechando todo el espacio y ya me... Aquí la pregunta entonces, ¿quién es esto? Entonces nuestra segunda parte es que la derivada parcial de u con respecto a y tiene que ser igual a menos la derivada parcial de v con respecto a x. ¿Quién es la derivada de u con respecto a y? Entonces sería u es e a la menos x coseno de y más xy. Y el v que parece ser nuestra opción era la 2, que es y aquí derivamos esto con respecto a y, sería la derivada de un coseno es menos sen de y a la menos x más x. Y acá sería la derivada de sen es cos. Y menos da e a la menos x coseno de y. 0 y aquí menos, y el menos de afuera más x. Entonces vean que aquí lo hice al revés. Lo que hay que derivar es con respecto a x, es el exponencial. Entonces el menos cancela el menos y va a quedar menos e a la menos x y el sen se mantiene, porque es constante. Y esto es más 0 menos x. Con el fuera, más. Entonces se cumple.
Ahora sí, ya lo que estábamos concluyendo es cierto, porque al cumplirse en las dos ecuaciones de Cauchy-Riemann, significa que el v de x, y dado por menos e a la menos x sen de y esta función es conjugada a la propuesta que utilizamos de que u era e a la menos x, entonces e a la menos x coseno más xy, y al ser conjugadas, sus curvas de nivel son ortogonales, que al fin y al cabo era como la idea. Entonces aquí, al fin, digamos, lo que andábamos buscando. Entonces con eso nos podemos estar seguros de que estas sus curvas de nivel son ortogonales a la primera, a las que estaban propuestas ahí. Correcto. Y ahora vamos a hacer una última parte de estos ejercicios sobre mapeos conformes. Mapeos conformes es un asunto relacionado de este tema de funciones analíticas y de funciones derivadas con el tema de mapeos. Entonces, mapeos es cuando tomamos una función en variable compleja y la entendemos como que agarramos el dominio y generamos las imágenes. Cuando lo hacemos como por unas regiones, entonces tenemos una región del plano Z y buscamos cuál es la región de las imágenes en el plano W. Los mapeos son conformes cuando la función que estamos utilizando es analítica y su primera derivada sea distinto de cero. Entonces, vean, eso es, digamos, de la parte de lo que significa eso. Entonces, f de z igual a w es un mapeo conforme, bueno, pongámoslo así como dice, donde se tenga que f de z sea analítica. De hecho, el decir que sea analítica es que sea derivable, es lo mismo de definir, y donde f de z' sea distinto de cero. Pues eso es un asunto interesante. De hecho, la conformidad es una condición en los mapeos que lo que dice es que cuando usted tiene, digamos, una colección de puntos en el dominio que guardan una relación, por ejemplo, una relación de ángulo entre, digamos, la intersección de dos dominios, esa relación se va a mantener en las imágenes. Esto es, de hecho, antes de resolver esos 4 ejercicios, quizás uno de los mapeos que es más fácil de entender esto es el lineal. ¿Por qué el mapeo lineal? Primero, basándonos en lo que hemos visto, de que dónde son derivables o dónde son analíticas. Esta función, el mapeo lineal, es un mapeo polinomial de orden 1, súper sencillo, no tiene polos. Al no tener polos, es un asunto de que es derivable en todo el plano complejo, o sea, que yo en cualquier lugar del plano complejo puedo derivar a esa función y obtener la imagen o el valor de la derivada.
Inclusive al ser derivable y ser analítica, su primera derivada es igual a alfa. Todas las derivadas de este mapeo dan alfa. Significa que por ese detalle ahí, entonces, asumiendo que para el mapeo lineal f de z es analítica y además que f de z' no es cero, asumiendo eso sí que, digamos, claramente que alfa no sea cero, significa, todo esto lo que dice es que el mapeo lineal es un mapeo conforme en todo z. En todo z complejo. Eso de la conformidad es un asunto por entender que para, digamos, el mapeo lineal, digamos en general, usted puede tener digamos, la forma más sencilla de explicarlo para entender esta parte quizás con rectas. Entonces yo voy a tratar de definirle nada más conceptualmente esta idea. Usted tiene esta recta y esta recta la voy a analizar en comparación con esta otra. Si usted tiene aquí, digamos, en estos dos planos, donde este sea aquí el plano Z y este sea acá el plano W, y la relación entre estos dos sea f de z igual a alfa z más beta, su mapeo lineal. El hecho de decir que el mapeo es conforme en cualquier lugar, o sea, cualquier punto, en este caso, ¿cuáles son los puntos que estoy considerando? Los que pertenecen a ambas rectas. Si usted tiene estas dos rectas, el ángulo que forman estas dos rectas aquí, alfa, cuando usted agarra esas dos rectas, escala las rectas, las rota y las traslada, ese ángulo aquí se va a mantener. Aún así que usted haya escalado, rotado y trasladado, el ángulo que conforman esa colección de puntos, que en este caso no lo puse ni a 90 grados, sino cualquiera, se mantiene. De hecho, esa parte de los mapeos, la conformidad de los mapeos es una condición que se puede estudiar sobre las funciones en variable compleja. Tienen efectos, digamos, de la reversibilidad, de que yo pueda entonces, de alguna forma, que el sentido de las imágenes se mantenga en un lugar en el dominio, en el sentido de los puntos del dominio, se proyecten al sentido de los puntos en el conjunto imagen, pero realmente creo que es un detallito, si lo vemos así, que tiene implicaciones más allá, pero no tanto en este curso. Entonces, por lo menos o sea, de hecho, más a partir de aquí no vamos a tener un análisis más que esto, de mapeo conforme, no tiene una relevancia tan fuerte. Es más como de aplicación y de entender el concepto. ¿Qué es un mapeo conforme? Si usted tiene colección de puntos en un dominio que forman un ángulo entre sí, ese ángulo se mantiene en el conjunto de las imágenes siempre y cuando los puntos que estoy analizando no sean conformes en el mapeo o generen que el mapeo ahí sea conforme. Y que sea conforme es que sea analítica esa función ahí y que su primera derivada no sea cero. Esa es la idea. Un mapeo lineal es un mapeo muy bien portadito, súper bonito y conforme en todo el plano Z. Pero hay mapeos
que no son tan bien portados, que pueden tener lugares donde no sean conformes, y eso hace que, digamos, ocurran, digamos, que esas relaciones de ángulos se pierdan. En este ejercicio lo que tenemos son 4 ejemplos de diferentes mapeos, donde lo que podemos analizar y lo que nos están pidiendo es donde no son conformes cada uno. Miren que el análisis es donde esos mapeos que están ahí no son conformes. Son 4 ejercicios independientes de análisis donde se puede ir uno a uno. Entonces el primero es W igual a Z cuadrado menos 1. Pregunta, ¿esa función es analítica? Entonces uno dice, es un polinomio de orden 2, no tiene polos, y los polinomios solo donde estén los polos no son analíticas, o no son analíticos como función o como mapeo. Entonces, así como está, esta función es analítica. Entonces, desde ese punto de vista, podría ser conforme en cualquier lugar. Sin embargo, lo que hay que revisar es si la primera derivada se hace cero en algún lugar. Entonces, ¿quién es la primera derivada de esta función? 2z. Porque como es analítica, la puedo derivar sin problema de decir 2z y su derivada está definida en cualquier lugar. Sin embargo, vean que esta función, si z es igual a 0, produce que la primera derivada sea 0. El resultado en ese punto, la primera derivada es 0. Eso es como un f de 0, más bien. Que la primera derivada, el 0 es 0. Por lo tanto, w igual a z cuadrado menos 1 no es conforme en z igual a 0. Ahora la segunda parte, o la segunda función. 2z cubo esta función es un polinomio de orden 3, no tiene polos, la función no se indefine en algún punto del plano z, por lo tanto, así como está, es analítica, sin hacer mucho trabajo, nada de cochirrima, no hay necesidad, porque esas funciones lo entendemos así directo. Al ser analítica, es derivable. Su primera derivada sería 3 por 2, sería 6z cuadrado menos 42z más, aquí 72z era, más 72. Donde esa función se hace 0, entonces habría que resolver para qué puntos esta función se hace 0. Pero como son constantes reales, eso inclusive se puede calcular en la calculadora. Seis menos 42, 72. En z igual 4 y en z igual 3, en esos 3 puntos producen que la primera derivada en 4 sea 0 y que la primera derivada en 3 es 0. Entonces hay 2 lugares donde la primera derivada del mapeo es 0. Entonces todo esto lo que me dice es que w igual a 2z a la 3 menos 21z cuadrado más 72z más 6 no es conforme en z igual 4 y z igual 3. Y en el resto del dominio sí es conforme. Y entonces si tengo curvas
de una colección de puntos que forman ángulos entre sí, se mantendrían los ángulos en las imágenes, la relación de los ángulos. Es el 4, el 3, perdón. El tercer mapeo dice que es 8z más 1 entre 2z cuadrado. Pregunta directa, ¿dónde esta función tiene un problema? Perdón. Si yo evalúo esa función en 0, me da infinito. Y significa que el 0 para esa función es un polo y solo ese punto, no hay ningún otro punto que da problemas. Entonces esta función no es analítica en z igual 0. Al no ser analítica ahí, ese mapeo ahí tiene un problema de conformidad, no es conforme. Pero inclusive hay que hacer el análisis de la primera derivada. ¿Cuál sería la derivada de esta función? 8z, su derivada es 8. Y esta lo podemos ver como lo que está abajo elevado a la menos 1. Que al derivar esto sería, bueno, voy a poner la constante acá y voy a derivar 1 entre z cuadrado. Sería menos 2z entre z a la 3. La pregunta es si esta función se hace 0 en algún punto. Entonces aquí, bueno, esto se cancela. Y esto tendríamos que sería 8 igual a 1 entre z al cubo. Pasándolo al otro lado. Entonces básicamente es la raíz o la potencia z a la 3 de un octavo. Que esto tiene tres valores complejos que elevados a la 3 es igual a un octavo. Por ley de Moivre, 0 más 2 pi. A todo esto le vamos a sacar la raíz cúbica. Y para el k igual 0, 1 y 2 nos van a dar esos tres valores que hacen que la primera derivada sea 0. Z sub 0 sería la raíz cúbica de un octavo es un medio. Y para k igual 0 sería un medio nada más, e a la 0. En Z1, un medio, e a la 2 picatercios. J2 picatercios. Y el Z2 es 4 picatercios. Inclusive esto es igual a menos J2 picatercios. X es el mismo número. Entonces, por lo tanto, W igual a 8Z no es conforme en Z igual 0, en Z0, Z1 y Z2. Esos son esos puntos que pusimos ahí. La parte 1, la parte 2, la parte 3. Nos hace falta el 4 que es W es igual a sen de Z. Entonces, el mapeo cuarto es si esta función es una función conforme como mapeo.
¿Qué hay que ver? Entonces, uno es si esta función es analítica. La función sen de z, que se puede ver como e a la jz menos e a la menos jz entre 2j. Como función no tiene indefinición. No hay ningún valor del plano complejo que al evaluarlo ahí, su imagen esté en el infinito, se indefina. Porque el exponencial de a la jz es un número, es una función que no tiene problemas. Por lo tanto, todo es de los dos lugares se puede concluir de que w igual a sen de z es una función analítica. Entonces, desde ese punto de vista, podría ser conforme en todo el plano complejo. Pero hace falta ver la otra condición. Para que sea conforme, también tenemos que la primera derivada de esa función tiene que ser distinto de 0. Entonces, ¿quién es la primera derivada de este mapeo? Como es analítica, la función sen de z, su primera derivada sería coseno. La pregunta es, ¿en qué lugares o cuándo coseno de z es igual a 0? Sus imágenes son 0, porque eso sería que la primera derivada sea 0 ahí. Como función conocida, esta función solo puede ser 0 si lo que es z es igual a un pi k. Recuerdan, la función al fin y al cabo, cuando es, digamos, solo si es 0, solo si la función acá, más bien es aquí en pi k, no, esto es en pi medios, 3 pi medios, entonces es en pi k medios, solo ahí es 0 donde k es igual a un entero. Entonces eso es pi k medios. A partir de, no, más bien esto es un momento, a ver, esto es aquí. En pi medios es donde tengo un 0, y luego el siguiente 0, porque eso es un 0 periódico, digámoslo así. En 3 pi, estos son pi más bien de diferencia. No cada 90 grados, sino que es a partir de este. Sí, sí, sí. Aquí hay un error. Exactamente esta propuesta. Los ceros del coseno son en pi medios y para cualquier múltiplo de pi k a partir de ahí, hacia adelante o hacia atrás, de hecho. Es igual a 0, donde aquí sí le puedo decir, nada más que k sea un entero. Significa que esta función, el mapeo w igual a sen de z, no es conforme o no tiene la condición de conformidad en el plano complejo en z igual a pi medios más pi k, donde k es cualquier entero. Básicamente esto no es la idea nada más es simple. Si esto es el plano z, entonces en el eje, en la parte real de este plano, si usted agarra, por ejemplo, aquí pi medios, evalúa coseno de ese punto es 0. Se viene aquí 3 pi medios, ahí es 0. 5 pi medios, menos pi medios. Entonces, en estos puntos, el coseno es 0 y por lo tanto ahí significaría que la primera derivada de la función que estamos analizando es 0. Y al ser 0, ahí no es conforme.
Entonces es analítica en cualquier lugar, pero en esos puntos el mapeo no es conforme, porque la primera derivada de la función es cero. Entonces, estos puntos que definen aquí son estos. Entonces, son dos condiciones que hay que evaluar y la conformidad está asociada a ese detalle. De que si usted tiene en el plano Z una colección de puntos que forman intersecciones o ángulos determinados, a la hora de mapear eso, en las imágenes el ángulo se mantiene idéntico. Si en esos puntos que yo estoy haciendo análisis, el mapeo tiene algún punto no conforme, esa relación se pierde y se rompe la condición de conformidad. Entonces, bien, digamos, son realmente algunos ejercicios relacionados a esta parte de derivaciones, Cauchy-Riemann, para funciones en variable compleja. Las funciones analíticas son súper bien portadas. Si son analíticas en todo el plano complejo, yo puedo derivar, hasta puedo integrar, calcular los valores de la derivada en cualquier punto del plano complejo. Y detrás de esto está todo el juego de las ecuaciones de Cauchy-Riemann, funciones conjugadas, funciones armónicas, inclusive el último pedacito de mapeos conformes. Entonces la clase de hoy termina acá. Ya, digamos, completamos la parte de derivación y el tema siguiente, vamos a trabajar con algún poco de práctica de toda esta parte del curso y luego hay que empezar con el tema de series complejas. Les agradezco mucho, que la pasen muy bien, nos vemos la próxima.